amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili y para hoy les voy a compartir cómo realizar este Grinch. Este Grinch me lo estuvieron pidiendo el año pasado, todo el año pasado estuvieron pidiendo un Grinch y la verdad nunca había hecho uno. Este es mi primer Grinch. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. La verdad lo hice con mucho amor, con mucho cariño. En esta semana he estado un poco convaleciente, pero seguí trabajando porque quería compartirles algo bonito y original. Espero que lo pongan en práctica y que me enseñen sus fotos también. Espero ver en el futuro las fotos del proyecto terminado. Es sencillo, tiene varias técnicas que todas se las voy a explicar en el trayecto del video. Entonces, no hablando más, vamos a empezar este nuevo video aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y estos son algunos de los materiales que necesitamos para realizar el proyecto. El protagonista en sí es el paño Lenzi o un fieltro que sea muy suave en color verde, rojo navidad. También vamos a utilizar un poco de peluche, no esta cantidad que tengo aquí, en realidad es una pieza pequeña de aproximadamente 3 centímetros por el contorno de algunas de las piezas que vamos a trabajar. Pero yo les enseño porque tengo pues cantidad. Si podemos conseguir un poquito, un retal de verde oliva y blanco, fabuloso, porque eso lo vamos a trabajar en el rostro del Grinch. Algodón de relleno, vamos a utilizar un poquito de lana escolar, que sea un verde que nos ayude un poco, que sea similar al del fieltro, y los correspondientes a los colores, tijeras, silicona, agujas, alfileres y todo lo que ven aquí. Y si de pronto necesitamos algún material extra, recuerden igual que en la cajita de la descripción, aquí en la parte baja, debajo del título, allí les dejo la lista completa de materiales. Entonces con esto comenzamos. Estos son los moldes que corresponden al cuerpo. Fíjense bien en lo siguiente. Aquí están 2 piezas que corresponden a la cabeza, 4 que corresponden a los brazos y las manos, 4 que corresponden a las piernas y 2 al cuerpo. Aquí, como pueden ver, cuando vean los moldes van a ver solamente en una hoja, por decir así, la parte superior, y en otra hoja van a ver la parte inferior, ¿sí? La parte de abajo. Entonces lo que tienen que hacer es unirla así como la tengo yo aquí. Lo que hacen es que por esta misma línea pegan cinta y les va a quedar una sola pieza. Pero los moldes los van a encontrar en hojas individuales porque son grandes, porque este muñeco siempre va a quedar un poco grande. Entonces ya saben, 2, 4, 4 y 2 para la cabeza. Estas son las piezas que corresponden al vestido o traje y a las botas o zapatos del Grinch. Entonces, por ejemplo, para el vestido vamos a tener en cuenta que los moldes los voy a compartir como se ven aquí en este momento. En una hoja va a ir este molde con este y esta otra pieza va a estar en otra hoja. Pero miren cómo las uno. Igual, ustedes saben que en los moldes les dejo a veces unas letras guías o les indico cómo se unen para que puedan realizar una sola pieza para que quede así. Como pueden ver, tanto en las piezas anteriores como en esta, dejé de tolerancia para la costura 1 centímetro para poder realizarlas. Entonces tengan en cuenta eso, excepto en el vestido, en la parte baja, no le voy a dejar tolerancia, lo voy a cortar a ras para que no me va a quedar muy largo. Entonces esta es la medida exacta. Para lo que corresponde a las mangas del vestido son 4 piezas, para los zapatos son 4 piezas y estas son las bases de los zapatos, son 2 piezas. Con esto entonces ya empezamos a coser. Bueno, voy a comenzar con la pieza que corresponde a la cabeza. Igual la costura que voy a hacer en todo el proyecto es puntada recta, continua. En este, por ejemplo, en esta pieza voy a dejar la parte de arriba abierta para poder rellenar cuando sea el momento, cuando sea necesario. Entonces puntada recta, continua, lo más prolija, por decir así, o lo más perfecta que puedan, es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí acabo de terminar la pieza, como ven la cosí por todo el contorno, pero en la parte alta le voy a dejar un orificio por donde voy a dar luego vuelta a la pieza. Entonces aquí también les voy a explicar lo que hice, por ejemplo, con las otras piezas, como son los brazos y las piernas. Aquí en los brazos les voy a acercar para que lo vean.
cosí también por todo el contorno, siguiendo bien la forma, y en la parte superior también dejé un orificio por donde también voy a dar vuelta para luego rellenar. Esto lo hago exactamente con las dos piezas. Para las piernas igual. La diferencia es que en las piernas, aquí lo voy a poner, en las piernas lo que voy a hacer es solamente coser los laterales. Aquí se los enseño, solamente voy a coser a un lado y a un lado. La parte superior la dejo abierta y la parte inferior también, porque es donde van a ir los zapatos. Entonces aquí ya estas están listas, las dos piernas. Y en el cuerpo sí han de fijarse en algo. La parte base la voy a dejar toda abierta. Miren, aquí está toda abierta. Solamente llego, como el Grinch tiene su cuerpo, tiene una forma como de pera. Entonces voy a llegar hasta una base aquí, hasta determinado lugar. Solamente voy a coser en los laterales y en la parte superior, porque ahora les voy a enseñar cómo voy a poner las piernas. En la parte superior no lo voy a sellar hasta arriba. Miren que por ejemplo tengo todo esto abierto porque necesito que me quepan las piernas, ¿sí? Junto con los zapatos. Entonces solamente he cosido hasta una parte baja donde empezaría el cuello. Entonces estas son las piezas que corresponden a el cuerpo. Ya les voy a mostrar también la del vestido. Aquí por ejemplo ya tengo el vestido. Hice lo mismo, miren que igual el vestido tiene una forma similar a la del cuerpo, solo que la base no va a ser redonda sino plana, porque va a llegar como a la mitad, donde se le va a ver como la parte baja al Grinch. Solo coso los laterales, ¿sí? Puntada recta, la misma puntada que hice en todo el proyecto, puntada recta, solo los laterales. Ya así queda armado el proyecto. Les puedo mostrar todas las piezas totalmente cosidas a mano. Si quieres hacerlo a máquina, puedes hacerlo, pero yo lo enseño a mano para que vean que no hay ninguna limitante. Para la manga, por decir así, o lo que corresponde a las mangas del vestido, del traje, coso por todo el contorno, excepto la parte baja, por donde le voy a dar luego vuelta, y más adelante estaré introduciendo los brazos a esta pieza. Las dos piezas, miren, las pueden ver, cosidas a mano. Por aquí pueden ver los nuditos que hago cuando coso a mano. Los zapatos, también pongan mucha atención a los zapatos. Voy a coser así, en la parte de atrás, donde corresponde al talón, aquí lo acerco, lo coso en puntada recta hasta que llego al talón, hasta allí. Y en la parte de la punta, lo que hago es que coso todo el contorno, también hasta llegar a la parte base de la bota. ¿Por qué? Porque a esas les voy a añadir esta pieza para que me quede la bota o el botín listo. Perfecto, entonces aquí ya tengo estas piezas. Voy a empezar entonces a armar los zapatos. Bueno, aquí en la parte superior, donde les he hablado sobre la base, esta es la pieza que corresponde. Vamos a ubicarla y la vamos a ajustar con alfileres. Si esto luego lo que hacemos es coserlo, la misma puntada recta, que es la que he hecho en todo el proyecto. Ubicamos siempre las piezas que nos queden justas. ¿Sí? Y ella nos va a quedar de esta forma. Aquí tengo la otra, aquí estoy trabajando la que me mostré, aquí tengo la otra ya con los alfileres puestos y voy a empezar a coser.
Bueno, así queda listo cuando ya hemos cosido la base del zapato. Lo que hacemos ahora es darle vuelta a la pieza, nos va a quedar así cuando ya le demos vuelta. Y estas botas o estos zapatos las vamos a introducir entonces en las piernas. Aquí tengo una de ellas que va a ser el juego de esta. Entonces lo que voy a hacer para que queden de frente y no vayan a quedar de lado, entonces no voy a empatar costura con respecto a la pierna, sino que va a ser todo lo contrario. Igual ya les voy a explicar. Vamos a poner lo más pequeño que podamos este zapato y lo vamos a introducir. Él está al derecho, como pudieron ver, al revés está la pierna y lo vamos a introducir. Bueno, como pueden ver, entonces introduje el zapato, pero las costuras no van a empatar. Por lo menos los de las botas van a ir en la parte lisa del verde, como pueden ver, y sus costuras van a quedar a los lados. ¿Sí? Eso es para que las botas nos queden, como quien dice, mirando hacia el frente. Vamos a hacer costura recta por todo el contorno, dejando siempre aproximadamente unos 5 milímetros o 1 centímetro, y así vamos a hacer en los dos casos. Aquí por ejemplo ya tengo un poco adelantado el otro zapato, afortunadamente son 2 piernas, entonces aquí está, ¿sí? Costura a mano, estas piezas siempre exigen que sí sea a mano, y ahora le daré vuelta para que vean cómo queda. Bueno, cuando ya queda lista la pierna, lo que vamos a hacer es ponerla al derecho. Entonces introducimos nuestros dedos, sacamos el zapato, con mucho cuidado siempre de no ir a dañar el trabajo y las costuras. Y así vamos logrando entonces que salga el zapato y queda la pierna derecha. Aquí las tengo las dos, hay que enderezarlas bien. Y lo que vamos a hacer en este momento es rellenarlas, ¿sí? Lo que más podamos de relleno, organizamos bien cada una de las piezas, identificamos cuál es la pierna derecha y cuál es la izquierda. Por ejemplo, aquí están así. Esta sería en el cuerpo del muñeco, esta sería la izquierda y esta sería la derecha. O en mi vista, esta es la derecha y esta es la izquierda. Bueno, lo que vamos a hacer es rellenarlo con algodón y luego vamos a empezar a trabajar las piernas junto con el cuerpo. Bueno, y así quedaron listas entonces las piernas con sus respectivos zapatos. Esta es como la postura que va a tener el Grinch. Entonces ahora lo que vamos a hacer es introducirla en el cuerpo. Por eso les decía que en la parte baja debían dejar el espacio y en la parte superior. Vamos a hacer lo mismo que se hizo con los zapatos y la pierna en la parte baja. Entonces vamos a introducirlos siempre con cuidado de no ir a dañar el trabajo que anteriormente hemos hecho. Y vamos a ubicarlo. Como pueden ver, la pieza está al revés y la pierna sí está totalmente al derecho en la parte interna. Entonces lo vamos a sujetar con alfileres, el sobrante también lo vamos a sujetar y luego lo vamos a coser. Entonces voy a ir introduciendo estas piezas. Bueno, aquí lo ajusté ya con los alfileres, así lo pueden ver todo. Si quieren pueden retirarle un poco de algodón si es mucho,
para poder coser. Lo importante es que tengan, miren aquí en la parte interna, allí están las piernas, tanto como les dije ahorita con los zapatos. Listo, vamos a coser por todo ese contorno, puntada recta, todo para que quede de una sola pieza. Bueno, aquí ya terminé entonces de coserlo. Sí, ya totalmente quedó. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a rellenar muy bien lo que de pronto nos falte. Y cuando ya este pedacito que de pronto nos falta en rellenar, vamos a dar vuelta a la pieza con mucho cuidado, como siempre les recomiendo, para que ya quede la pieza al derecho. Vamos a rellenarla también muy bien, que quede bien relleno. Y entonces así quedaron las piernas unidas al cuerpo. Vamos a rellenar muy bien la parte baja. La idea era que quedara así, que las piernas quedaran como si hicieran parte del cuerpo, no partidos, sino que quedaran como parte del cuerpo. Y vamos a rellenarlo y por consiguiente a sellar la pieza. Listo, ya la parte superior, como pudieron ver, voy uniendo las piezas en puntada invisible y voy rellenando, ¿sí? Hasta que ya quede totalmente sellada la pieza, ya quedan unidas las piernas y el cuerpo en una sola pieza. Ahora lo que voy a empezar a trabajar es darle vuelta a lo que corresponde a la cabeza y a los brazos, también los relleno y los sello por consiguiente. Bueno, ya están listas, ya también en la parte superior las sellé con una puntada festón, puedes utilizar la que prefieras, lo importante es que selle y no se nos vaya a salir el algodón. Y en la cabeza, en la parte superior, para que quedara mejor presentado, entonces sí hice una puntada invisible, sí, para que quede lo mejor presentado, entonces así ya quedan estas piezas. En cuanto a las que corresponden al vestido, las mangas, que son estas que tengo aquí, las voy a poner al derecho, y también la pieza que corresponde al vestido. Entonces esta la voy a poner así. Si quiero puedo introducir de una vez los brazos. Me voy a ayudar un poco, voy a poner un poco de algodón en esta parte porque necesito que el brazo quede más largo. Si ustedes quieren pueden alargar el brazo
del molde que les estoy compartiendo, o igual que yo hacer esto. Lo que vamos a hacer es poner algodón en la parte inicial, que nos quede bien lleno, y ya luego podríamos introducir el brazo. Listo, que nos quede así. Esta es la distancia que necesito que quede. Ya luego, si quieres, puedes poner silicona caliente, un poquito, no mucho, silicona caliente, para que ya quede en esta posición tanto la manga como el brazo. Y este vestido le vamos a dar vuelta y también lo vamos a introducir ya en el cuerpo para que nos quede fijo de una vez. Bueno, he cortado una pieza de peluche. El peluche que tengo tiene 1,50 de largo, entonces lo que he hecho es cortar una tira muy larga de 1,50, que equivale a la tela, y de ancho tiene 3,5 centímetros. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer con este peluche? Lo voy a poner en todos los contornos. Por ejemplo, aquí lo voy a poner en todo el centro para que simule el traje de Santa. Le voy a poner aquí alrededor, lo voy a pegar con silicona caliente. También lo voy a poner aquí en el contorno de las mangas del brazo, y también lo que corresponde a la parte baja de las piernas, aquí con las botas. Vamos a ver si se nota. Listo, aquí. Entonces eso es lo que voy a hacer, muy sencillo, así como les he enseñado en otros paso a paso. Solamente es pegar el peluche con la silicona y listo. Listo, así han quedado entonces todas las piezas. Aquí les muestro todos con el peluche, muy fácil. Bueno, ahora vamos a poner los brazos. Nos vamos a ayudar con estos botones. Si estos botones los puedes utilizar por la parte en la que está con el grabado, el estampado, o por el lado que está totalmente liso el color. Sí, ya es decisión de cada uno. Eso es para que tenga un poco de movilidad los brazos. Y también lo que vamos a hacer, aquí les voy a enseñar, pueden hacer marcas. Miren que aquí está la marca sobre la tela con un marcador. Pueden hacerlo para que tengan el punto guía por donde van a ir la costura. Voy a utilizar una aguja de estas, una aguja capotera, mide 10 centímetros. Vienen un poco más pequeñas y también más grandes, pero entonces esta que tengo es de buen tamaño, 10 centímetros. Y tengo 5 hebras de hilo para que quede más seguro. Si quieres utilizar hilo de muñequería o de zapatos o lo que sea, lo puedes hacer. Yo estoy utilizando uno de buena calidad, pero normal, tradicional. Entonces lo que voy a hacer es introducir voy a introducir en el botón el hilo para que me quede ya asegurado. Lo meto por detrás, luego lo paso por delante y voy a hacer, me voy a servir de guía con los puntos que hice aquí en los brazos. Entonces aquí tengo mi punto, lo marcado, lo saco por el otro lado. Esto ya se los había explicado anteriormente cuando he hecho las muñecas articuladas, pero igual aquí lo vuelvo a repetir. Aquí tengo la señal, debe salir por el otro lado. Bueno, ahora pongo el otro botón, me devuelvo y me voy a devolver por los mismos puntos que he marcado, dejando aproximadamente unos 2 o 3 milímetros y hasta llegar al otro lado del brazo.
Bueno, así queda listo entonces ya el cuerpo. Sí, aquí queda ajustado ya los brazos, lo anudamos normal. Ya queda con movilidad también, para que ustedes lo pongan en algún lugar, bueno, abrazando, sujetando, o sea, ya esta parte queda lista. Ahora voy a empezar a trabajar, lo voy a poner aquí a un lado. Voy a empezar a trabajar el pelo, por decir así, que le vamos a poner. Vamos a utilizar piezas de 23 centímetros de largo de la lana, de esta en color verde, que haga un poquito de contraste con la piel del Grinch. Y vamos a peinarla. Ya les he enseñado también cómo hacerlo, entonces es muy fácil. Ahora lo que voy a hacer es, ya sea con el extremo de un peine o también puede ser con las mismas agujas crochet, vamos a ir desbaratando cada una de estas lanas. Así, aquí hay una, puedo ir desbaratando y la vamos a peinar. También hace días alguien me escribió y me dijo que con el cepillo con el que peinan a las mascotas, a los perritos, también como tienden a hacer como peines de alambre, pueden hacer este proceso y les queda muy bonito. Entonces aquí yo les voy a enseñar más o menos cómo lo he hecho. Ya en otros videos les he explicado cómo peinar la lana. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este proceso. Bueno, ahora que ya tenemos desbaratada cada una de las fibras de la lana, la vamos a empezar a peinar para que nos quede más lisa, o sea, quede esponjosa y lisa, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer con toda esta lana. Bueno, así quedó entonces la lana, que ya la he peinado lo suficiente. Esta es como la textura que necesito. Ya anteriormente les había explicado cómo hacerlo. Entonces aquí la voy a dejar a un lado porque con ella voy a trabajar lo que corresponde al pelo y las cejas del Grinch. También aquí ya tengo piezas. Por ejemplo, tengo lo que corresponde a los ojos y la nariz. Sí, por lo menos aquí está cada una de las piezas. Mirenlas, aquí están todas sueltas. Ahora lo que hago es que las voy a pegar con silicona para hacer una sola. Los moldes están igual en el plano que les voy a compartir. Entonces ustedes sacan tanto los óvalos, que es como la parte blanca, luego sacan en verde la esfera más grande y en negro la más pequeña, y en esta especie de triángulo la nariz. Listo, así se la voy a compartir. Ustedes la pueden imprimir y cortar y sacar cada una de las piezas así como hice yo. Así que aquí así las tengo listas. Entonces eso es lo que voy a hacer. Ya puse a calentar la silicona y voy a empezar a pegar cada una de las piezas para poder ponerlas ya en la cabeza. Bueno, ahora que ya tengo los ojos listos, que yo los acabo de pegar, entonces los voy a acomodar también en la cabeza, aquí, y también los voy a pegar con silicona.
Bueno, ahora voy a hacer unas cejas para el Grinch. Lo que hago es sacar dos piezas de aquí, así como la ven aquí, dos piezas de la lana. Entonces lo que voy a hacer es ubicarlo donde inicia como el ojo, para que se vaya desplazando por todo el contorno, ¿sí? Por todo el contorno del ojo, así, para que me den el aspecto de las cejas como despeinadas que tiene normalmente este Grinch. La parte en la que viene la lana, la que está todavía sin peinar, por decirlo así, esa parte la vamos a quitar. Esa parte no va a ir. El resto, el inicio sí, y lo vamos a pegar así. ¿Listo? Vamos a aplicar la silicona donde inicia el ojo. Por todo el contorno. Vamos a llevar la lana muy junta. Vamos a poner, si nos falta en algún momento le ponemos más. Así. Luego le ponemos más, ¿listo? No se vayan a preocupar. Lo mismo hacemos con el otro extremo, con el otro ojo. Bueno, así quedan entonces las cejas. Ahora voy a tomar tres de los que están aquí, tres moños, por decir así, de las lanas, tres. Las voy a tomar así como una especie de ramo, y con una de las cintas voy a hacer como un pequeño nudo donde termina, ¿sí? Donde termina la parte que no he alisado, porque necesito que este moño me quede bien ubicado en la copa de la cabeza. Entonces por eso tengo que hacerlo así, para que no me vaya a quedar como un morro, sí, algo antiestético en el trabajo. Entonces aquí lo estoy anudando. Aquí lo estoy anudando, que quede bien. Y como ven, el que estoy utilizando también está peinado, porque va a quedar siendo parte del mechón del pelo del Grinch. Y aquí lo voy a cortar, ¿sí? Me aseguro, eso sí, que quede bien anudado, y lo voy a cortar. Lo voy a cortar a ras. Eso. Lo voy a aplicar la silicona aquí como en el moño, por decirlo así. Aplicar la silicona y lo voy a ubicar en la corona. Bueno, ya quedó pegado. Entonces también lo que corresponde al pelo, las cejas, las corté un poquito para que no quedaran tan largas. El corte lo hice en diagonal, no la hice recto porque pierden como la esencia, por decir así. La corté en diagonal, y ahora lo que voy a dibujar es la expresión de la sonrisa, que siempre es un poco larga, de casi se puede decir que de extremo a extremo, una sonrisa como un poco maldadosa. Entonces vamos a hacerlo con lápiz, y lo pueden hacer con pintura si de pronto quieren hacerlo con pintura. La verdad yo lo voy a bordar, porque este fieltro o este pañolensi que utilizo es muy poroso y no deja pintar, la verdad, la pieza. Entonces voy a hacerla de un lado al otro. Así más o menos. Y voy a bordar
con hilo de color naranja, hilo para bordar en una puntada sencilla, puede ser cadeneta o puede ser recta. El hecho es que quede muy grueso, lo voy a utilizar completo el hilo como está aquí, que es como de 4 hilos, para que me quede gruesa y se vea muy bien delineada la sonrisa. Bueno, con la cabeza ya lista, era lo único que faltaba en sí, como del cuerpo ya para armar. Entonces le voy a poner silicona caliente, lo voy a pegar muy bien. Recuerden que siempre cuando se pega hay que sostener la pieza para que quede bien pegada, quede bien acomodada. Y luego voy a hacer una puntada invisible o una puntada con hilo de aguja normal en la parte de atrás para que quede más firme. ¿Listo? Entonces eso es lo que procede. Bueno, aquí ya cosí la cabeza, como la pudieron ver, en los extremos de los dedos, por lo menos en el principal, que es el pulgar, y aquí en el terminar la mano, le puse también del mismo peluche que puse en las cejas y en el pelo. Y ahora, como decoración que lo tiene en muchos de los Grinch que vi en las caricaturas, vi que tenía una bufanda de color rojo y blanco. Si ustedes quieren, obvian el traje y solamente hacen la bufanda y la colocan así, normal, alrededor del cuello. La bufanda se las compartí en un video anterior. Aquí en la parte superior les dejo el enlace para que aprendan a hacerla, les quede igual que la mía y puedan tener este Grinch de una manera muy original, ¿sí? Puedan venderlo muy bien o tenerlo para su hogar. Ahora les hago un plano más abierto para que lo puedan ver bien. Aquí donde está acostado no se nota mucho, pero entonces en instantes les abro el plano para que puedan ver cómo quedó el Grinch que les estamos compartiendo en esta semana. Y así, amigos, entonces queda el Grinch. Miren cómo queda totalmente de pie. Ahora en la parte baja les dejo la medida exacta de la altura en cuanto quedó. Miren cómo se ve en la parte de atrás, ¿sí? Todo el trabajo que se realizó. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Déjanos también tus comentarios y recuerda compartir este video en todas tus redes sociales. Esperamos que te guste, que lo pongas en práctica. Recuerda también dejarnos tus fotos, puedes compartirlas en nuestro WhatsApp o también en nuestra línea en Facebook, que por allí para nosotros es muy importante ver todos los trabajos terminados por ustedes. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.